Amigos, son las 7:32 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. El precio de la canasta básica alimentaria familiar se ubicó en Venezuela en el mes de julio en 470,44 dólares, cuando el salario mínimo es de 126 bolívares, equivalente a unos 20 dólares, según lo reportó el Sendas. Para tratar este y otros temas económicos de Venezuela, tenemos como invitado a Raúl Córdoba. Él es economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad. Bienvenido, Raúl, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para comenzar y poner en contexto a la audiencia, ¿cuáles son esas variantes que inciden sobre el aumento de los precios de la canasta básica? Bueno, hay una multiplicidad de variables. Generalmente estamos hablando de que el gasto público se ha incrementado en los últimos meses una barbaridad. Eso, por supuesto, significa que hay una cantidad de bolívares en la economía, bueno, casi incalculable, con lo cual hay una presión muy directa sobre el mercado cambiario en la medida en que los proveedores las distintas materias primas deben pagarse en divisas, dado que esa es la moneda en la cual las importadoras y las distintas proveedoras de servicios están cobrando, y por supuesto hay un desfase en el mercado cambiario entre la oferta y la demanda, que es lo que genera un incremento en el precio. Estos incrementos en el precio pues se convierten en desfases en el costo de la vida, en variaciones y por supuesto en aumentos, y eso repercute en el aumento de los alimentos, de los servicios, del colegio, de los distintos pagos que hacemos los venezolanos día a día. Si ya de por sí el salario mínimo es paupérrimo, ¿cómo afecta esto el bolsillo del consumidor cuando la persona sale a la calle? El dólar sube, el bolívar baja. Los analistas y los economistas hablan de este proceso de evaluación de estos últimos 2 días. Cuando la gente va a hacer un mercado, ¿cómo ve reflejado estos cambios en materia económica al momento de pagar? Bueno, lo ve a través de su poder adquisitivo, en la medida en que aumenta el valor del dólar respecto al bolívar. Eso quiere decir que podemos comprar menor cantidad de cosas y, por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela representaba alrededor de 30 dólares hace 2 días. Con el aumento del tipo de cambio, el valor y el poder adquisitivo se redujo a 18, a 16, hasta 13 dólares. Con lo cual, la cantidad de bienes y servicios que pueden pagar los venezolanos con esa cantidad de dinero es mucho menor. Por supuesto, repercute en su salud tanto física como mental. Y por supuesto, eso repercute en el movimiento y en el flujo circular que tiene la economía, o que debería tener la economía, a un ritmo normal. Sí, según los informes más recientes, si nos vamos al tema de los alimentos, dice que los rubros que han tenido mayor incremento, por ejemplo, han sido las raíces y los tubérculos con un alza de 14,8%, seguido por salsas como por ejemplo la mayonesa con 13,9%, sin hablar del pollo que también ha tenido un gran incremento según nos explica el Sendas. ¿Por qué los precios de algunos rubros en específico siguen subiendo? Bueno, en efecto, tiene que ver directamente con los factores propios de la producción. Entonces, en la medida en que la producción se hace más compleja, por ejemplo, en el caso de los tubérculos, algunos vegetales que se producen fuera del país, de la región, del área metropolitana, se producen en la región andina, hay otros que se producen en la región de los llanos. Para trasladar esos bienes y poder ser vendidos en el área metropolitana o en algunos otros estados del país, se requiere de gasolina y se requiere del pago de sueldos, se requiere de varias cosas que generalmente, bueno, van en aumento. La escasez de gasolina ha generado, por supuesto, que las personas deban pagarla a precio internacional o en algunos casos a precios, bueno, a tarifas ilegales, por ejemplo, a ventas por contrabando, etcétera. Y eso, por supuesto, repercute en el precio del bien que se va a vender. Entonces, bueno, eso son traducciones que se van haciendo en los distintos precios
que el venezolano, pues de alguna manera no tiene la culpa, pero incide o se ve afectado en todos estos problemas. Raúl, veíamos que en el informe más reciente del Banco Central de Venezuela, ellos ubicaban la inflación, por ejemplo, en el mes de julio en 7,5. Sobre todo la inflación acumulada interanual decía que había una ubicación de 137,1%. En junio hablaba de que fue de 11,4%. ¿Cuál es tu análisis sobre estas cifras que ofrece el Banco Central de Venezuela? Bueno, en efecto, pareciera que no explicaran del todo el movimiento de la economía y el ritmo de los precios en Venezuela, dado que en apenas 2 días hemos visto cómo los venezolanos, o pues, generalmente los comerciantes, hacen una traducción de la situación y un cambio en los precios. El mantener, digamos, la inflación, digamos, pseudo controlada en una o dos cifras bajas, no significa que en efecto el venezolano vaya a los supermercados y a los anaqueles y observe un precio estabilizado. Si bien es cierto respecto a 2 años, hace 2 años, pues la inflación tiene algún tipo de control, pero bueno, no es algo que generalmente repercuta sobre la calidad de vida de los venezolanos, porque todavía en efecto observamos alzas de precios constantes en algunos rubros, observamos que la economía de alguna manera se ha muestrado inestable para mantener el ritmo de economía a través de los ingresos, los costos y los gastos. Entonces, eh, a pesar de que el flujo de dinero ha disminuido y se ha estabilizado en cierta medida a través del poder adquisitivo, eso no se ha visto reflejado y los venezolanos todavía de alguna manera registran denuncias y los efectos de las subidas de precios constantes en la economía. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las políticas que se pudiesen implementar para tratar de controlar la inflación? Veíamos que en estos 2 días la mayoría de los negocios en Venezuela estaban cerrando para poder remarcar precios. ¿Quién tiene la garantía de que se esté cobrando por cada producto el precio justo? Bueno, cuando tratamos de controlar la economía, lo que hacemos es descontrolarla mucho más. Cuando tratamos de colocar algún tipo de control y algún tipo de barreras, por supuesto, lo que estamos generando son dificultades para que la economía se mueva de manera natural. Entonces, siempre la recomendación, tanto para los gobiernos como para los comerciantes, es que la economía siempre va a buscar el equilibrio a través de la oferta y la demanda. Evidentemente, va a haber una actuación o una intervención por parte de los entes reguladores para evitar que los efectos especulativos o los efectos que generan algún tipo de distorsión en los precios tengan efecto. Pero en la medida en que se controle demasiado, en que se ajusten los precios o en que se coloquen barreras, pues la economía tiende a moverse de manera mucho más restringida, de manera mucho más acotada, y eso genera otros efectos que generalmente no son los esperados, como escasez, como problemas en aumentos de precios por marcaje eh, descontrolados. Entonces, en la medida en que la economía se mantenga bien informada, la ciudadanía entienda el movimiento de la tasa de cambio, el movimiento de los precios y la situación que está ocurriendo en este momento en el país, creo que va a ser una buena medida para que el control de la situación económica o de la situación inflacionaria pueda ejecutarse dentro del país. Pero en la medida en que los comerciantes cierran para marcar precios por el movimiento, en la medida en que las personas utilizan otros, digamos, marcadores de dólar, por ejemplo, un dólar paralelo que a hoy debe estar por lo menos en 9 bolívares, bueno, eso significa que la economía o que los ciudadanos no estamos respondiendo de manera correcta a las demandas que tiene la economía. Entonces, bueno, se requiere un poco de cordura, un poco de calma
Y por supuesto, de parte del gobierno y de parte de los actores económicos, bueno, actuar rápidamente en cuanto a la contención de las especulaciones y de los rezagos que puedan ejecutarse en la economía. Si pudieras brindarle unas recomendaciones a los comerciantes o a la administración de Nicolás Maduro, ¿cuál sería ese plan de contingencia? ¿Cómo hacer para que el sector no se vea tan afectado? Porque una vez que vendan lo que tienen en inventario, reponerlo va a ser sumamente costoso. Evidentemente, a la administración política, a la administración del gobierno, evidentemente tiene que mover el mercado cambiario de manera dinámica, ¿no? Ese mercado cambiario se está moviendo, digamos, a un ritmo bastante lento respecto a cómo se debería mover nuestra economía. Nuestra economía tiene un flujo de dólares también muy elevado y una demanda de dólares muy elevada, y nuestra economía de alguna manera no está respondiendo. Eso quiere decir que nuestra economía no está respondiendo a través de producción. Nosotros estamos importando la mayoría de los productos y evidentemente debemos pagarlos a través de una divisa que resguarde el valor. La pérdida del valor que ha tenido el bolívar pues requiere que el gobierno en este caso actúe de manera inmediata, de manera certera en el armado y en el articulado de un mercado cambiario mucho más dinámico en la medida en que se planteen unas ofertas. Y por supuesto, a los comerciantes un poco de calma, un poco de cordura respecto a los marcajes de precios. Evidentemente, los stocks que están en este momento y los inventarios están evaluados sobre la base de un dólar que estuvo por lo menos en 6 o en 7 bolívares, o quizás en menos, y ya a 2 días que han pasado ya están devaluados. Entonces, bueno, se requiere evidentemente cordura respecto a las ventas, respecto a los elementos que van a componer la venta en este momento, y a la ciudadanía, por supuesto, ceñirse al control o digamos, al movimiento del dólar que está teniendo el Banco Central, que de alguna manera se esperaría que se mueva a través del libre ejercicio de la oferta y la demanda. Cosa que no ocurre, digamos, con los marcadores paralelos, que no se sabe cuál es el mecanismo que describe cuál es el marcador o cuál es el movimiento que tiene el ritmo de ese tipo de cambio. Ahora, en cuanto a algunas recomendaciones para los consumidores, si el salario mínimo equivale a $20, por ejemplo, y la canasta básica está por encima de los 450, los ciudadanos se despiertan con esta noticia de la devaluación. Ahora, ¿cuánto tienen para comprar y cuáles deberían ser esos hábitos de consumo que deberían cambiar de aquí en adelante para ajustarse a esta nueva realidad? A ver, este tema del desfase entre el costo de la canasta versus el salario mínimo ha estado mucho antes, por mucho antes de esta devaluación. Generalmente los venezolanos se han acoplado, se han ajustado a esta situación de manera mágica, en la medida en que han sorteado esas barreras en cuanto a los ingresos que tienen a través de la diversificación de sus ingresos. Ahora, en este momento, digamos que ven un efecto directo en su bolsillo, porque con lo que contaban, que era quizás con $30 adicionales a los ingresos que podían tener, ahora ven reflejados menor cantidad, por lo menos serían 18 o $13, con lo cual, digamos, estructurar los esquemas de presupuesto, estructurar los esquemas de gastos en la familia es algo vital. Orientarlo estrictamente a lo necesario, como lo hemos venido orientando por mucho tiempo, generalmente solo a pagos de alimentos e insumos necesarios. El consumo venezolano está circunscrito a las necesidades básicas. Ya muy pocos de los gastos se van al rubro de lujo, con lo cual el venezolano tiene una maestría y un doctorado en gastos necesarios. Las recomendaciones, por supuesto, siempre están orientadas a, en este momento, buscar atender sus necesidades fundamentales,
no desesperarse en la compra de cosas que generalmente no va a utilizar para los próximos periodos, porque evidentemente no se sabe cuál va a ser el movimiento de la economía, el precio de equilibrio que va a tener el dólar. Algunos economistas resaltan que puede llegar a los 15 y a los 20 bolívares, pero eso, digamos, es una caja negra, porque tenemos que esperar que los demás actores de la economía reflejen sus actuaciones, reflejen sus acciones. Y en función de eso podemos dar como un panorama un poco más estable. Evidentemente los comercios, el gobierno, todos deben ejecutar algunas acciones y que eso no vaya en detrimento de la calidad de vida o de la poca calidad de vida que tienen los venezolanos actualmente. Raúl, es difícil pronosticar cómo va a ser el comportamiento de las variables económicas, pero según tu experiencia, ¿qué pudiese pasar de aquí en adelante bajo este escenario? ¿Vamos a ver escasez en los anaqueles? Bajo este escenario, si continúan las acciones que se vienen ejecutando actualmente, o sea, donde se ha hecho bastante poco o las acciones han sido un poco rezagadas, en efecto, en algunos casos vamos a ver algún tipo de escasez en algunos rubros. Se va a esperar que el inventario se agote para poder reponerle un precio mayor. Evidentemente algunos rubros van a mantenerse controlados. Esperamos los economistas y los distintos profesionales del área económica que no coexista un control de precios, porque evidentemente ya lo vivimos y eso no ha generado ningún tipo de efectos positivos sobre la economía. Esperamos también que las variables que están conexas a todo el desarrollo de la economía también se resuelvan, el tema combustible, los temas relacionados con los servicios públicos, etcétera, que de alguna manera afectan indirectamente el precio de los bienes y servicios que se consumen en la economía. Se espera también algunos, por supuesto, algunos negocios cerrados, algunos negocios a la expectativa, algunos ciudadanos también a la expectativa, algunos tenían quizás algunos planes de compra respecto a algunas cosas y van a tener que postergarlos en la medida en que eso se estabilice. Vamos a ver, por supuesto, algunos comerciantes y algunos ciudadanos un poco desesperados en la compra de esos inventarios que están evaluados eh, por una tasa de cambio un poco más baja. Algunos, digamos, algunos rubros de la economía no se van a ver quizás tan afectados porque, bueno, la rotación de inventario es un poco más elevada y pues evidentemente la estabilización de ese precio pues va a ser un poco más estable, ¿no? Claro, esto pudiese Eh, propiciar las compras nerviosas, pero por otro lado pudiésemos decir que se van a ver menos productos importados debido a que no sería rentable para los comerciantes reponer esos productos. no necesariamente, porque nuestra economía en este momento se mueve a través de productos importados, con lo cual la mayoría de las cosas que consumimos eh, vienen de afuera. Entonces, evidentemente se requiere que la respuesta sea rápida, porque nosotros, por ejemplo, no estamos produciendo la mayor cantidad de bienes que consumimos. Entonces, se requiere que la respuesta sea rápida para que la importación pueda ser la respuesta a la escasez que puede existir. Vamos a ver algunos rubros que quizás puedan desaparecer en el caso de algunos alimentos que es preferible no producir o no trasladar de los Andes al área metropolitana porque el costo va a ser muy elevado. Va a haber, por supuesto, también esos ataques de especulación en algunos rubros. La economía venezolana también se mueve bajo un esquema bastante informal, con cierta informalidad respecto al cómo se precian las cosas y al cómo se tasan las tarifas que van a pagar los venezolanos. Entonces, digamos que una persona que sienta la necesidad de asegurar su ingreso, pues va a cobrar a una tasa, ni siquiera la del paralelo, sino una tasa mucho mayor. Va a aumentar sus precios en la medida en que
va a tratar de agrupar la cantidad de ingresos que obtenía cuando el dólar estaba en 6 o en 5 bolívares. Entonces, esos ataques especulativos generalmente los sortea el ciudadano a través de la restricción en las compras, y la economía de alguna manera se va estabilizando en la medida en que, que la oferta y la demanda van agrupándose y van equilibrándose en otros precios de equilibrio. Pero digamos que actuar en todo esto y bajo estas circunstancias debe hacerse rápido y muy certeramente. Ya para cerrar, me gustaría saber cómo esto afectaría o pondría en desventaja a los comerciantes venezolanos frente a este anuncio que se ha hecho de apertura comercial en la frontera colombo-venezolana. Bueno, evidentemente habría que pensar en que los productos colombianos van a estar mucho más económicos que los venezolanos. Entonces, el venezolano y el colombiano va a tener una preferencia por los productos colombianos y los va a trasladar al país a través de la frontera para ejecutar las ventas, en cuyo caso los van a hacer al valor que tiene en pesos, pero al precio que puede tener en bolívares, con lo cual los precios generalmente los vamos a ver aumentados, los vamos a ver incrementados en la frontera respecto a las desventajas que tenemos actualmente. Esto, por supuesto, repercute en que va a haber un mayor flujo de dinero en la frontera. Se espera, por supuesto, que esto de algún modo afecte positivamente el desarrollo de la economía, porque va a traer nuevos productos o productos importados que van a mejorar un poco el esquema de consumo de acá de Venezuela, pero va a poner en desventaja a los comerciantes y va a requerir de una actuación inmediata respecto a cómo van a evaluar los precios y a tarifar los servicios que van a estarse transando en esta frontera, para que evidentemente no pierdan tanto, pero evidentemente pueden perder parte de sus ganancias. Raúl, normalmente no nos enseñan a cómo hacer un uso eficiente del dinero, de cómo ser unos buenos administradores del hogar. Ya para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación a las personas que nos están viendo, las medidas que no debemos tomar y las que sí tendríamos que tomar en este momento de emergencia? Evidentemente, orientar los gastos en función de las necesidades fundamentales: alimento, el adelantar algunos gastos puede ser beneficioso, por ejemplo, el pago de alguna cuota de colegio, el pago de alguna cuota de condominio, el pago de algunos servicios puede ayudar en esta situación, porque evidentemente va a sortear la calidad de vida de procesos posteriores. Entonces, analizar en efecto cuál es el presupuesto familiar, cuáles son los ingresos, cómo se mueven los gastos, tanto necesarios como suntuarios, y en función de eso, pues orientar los gastos en función, en registro de esas necesidades más básicas y más fundamentales. Esto a veces decirlo es un poco odioso, porque, por ejemplo, un pensionado o un empleado público que tiene un ingreso de 13, 14 o 15 dólares, pues me va a decir cómo oriento mis gastos a lo necesario si en apenas pocos rubros se me van los 15 dólares. Evidentemente aquí la salida, por supuesto, es tratar de diversificar los ingresos, tratar en la medida de lo posible de orientar los esfuerzos en poder emprender una actividad que genere otros ingresos y que pueda por lo menos costear la vida de los venezolanos de alguna manera durante esta época de emergencia o Raúl, durante esta gracias. época de ritmos económicos diferentes. A ustedes. Así es, gracias por todos estos conocimientos, todas estas recomendaciones en un momento tan convulsionado e inestable para la economía venezolana. Será hasta un próximo encuentro. Para mí fue un placer, Seguro, entendí muchísimo este tema económico que nos genera tanta expectativa. Muchas gracias. seguro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estábamos conversando con Raúl Córdoba sobre cómo los venezolanos pueden enfrentar justamente la devaluación del bolívar en medio de cómo adquirir la canasta alimentaria con el salario que están devengando en este momento. Hacemos una breve pausa, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela. Vive una experiencia Mirai. En nuestro salón de belleza hemos creado maravillosas experiencias totalmente personalizadas para que te veas y te sientas increíble. Contamos con talentosos estilistas y barberos actualizados con las mejores técnicas y tendencias. Cortes de temporada, highlights, balayage, modelado de cejas, tratamientos capilares, barbería completa, pedicure y manicure de ensueño. Todo lo que necesitas para lograr un look encantador. Reserva tu cita llamando al 561-397-0649 o visítanos en 2475 Northwest 95 Avenue, Unidad 4, Doral, Florida 33172. Si quieres...